Solo hacía falta mirar hacia arriba, hacia el cielo, para quedar embelesado con su paso, cautivado por sus proporciones míticas y aturdido por lo que prometía su futuro. Eran los dirigibles, uno de los capítulos más destacados de la historia de la aviación. A continuación, dirigibles en Maravillas Modernas. Dirigibles. En 1929, el Zeppelin Graf voló alrededor del mundo con 20 pasajeros. Casi 4 años antes que el primer vuelo en solitario en avión alrededor del mundo. Durante 12 días y medio, los pasajeros del Graf comieron alimentos exquisitos, escucharon música y miraron por las ventanas, mientras pasaban lentamente sobre regiones que ningún ser humano había visto antes desde el aire. Fue el momento culminante del viaje en dirigibles, un proceso evolutivo que comenzó con un globo sencillo y mucho aire caliente. Man tried to fly for 5,000 years before he finally hit on the idea of the balloon. Sin posibilidad de ir más que hacia arriba, los hermanos Montgolfier crearon el primer globo que se elevó usando su propia energía, aire caliente. Iban de acá para allá con esponjas y agua apagando pequeños incendios. En diciembre de aquel año, el químico francés J.A. Charles realizó el primer vuelo tripulado en un globo lleno de hidrógeno, un sistema para elevarse mucho más ligero. Era unas 7 veces más ligero que el aire. No hacía falta mucha imaginación para pensar que serviría para el vuelo, y sobre todo para el vuelo tripulado. Pero el hidrógeno era considerado aire inflamable porque ardía con facilidad, sobre todo cuando se mezclaba con oxígeno. El problema al que se enfrentaban los aeronautas era cómo contener el muy inflamable y más ligero que el aire hidrógeno. Por aquella época, la tecnología de los tejidos había avanzado bastante. Habían comenzado a hacer globos con capa de goma. En cuanto pudieron volar, dijeron, vayamos a algún sitio, volemos. El globo sin más era un vehículo muy limitado. No se podía dirigir, flotaba en la dirección que lo llevara el viento. Un puñado de aviadores pensaba que la mejor forma de controlar el vuelo era un globo con motor y timón o dirigible. Entre ellos se encontraba un aeróstata brasileño llamado Alberto Santos Dumont, que decía que impulsar por el aire un globo dirigible usando una hélice era como empujar una vela a través de una pared de ladrillo. En 1889, 2 miembros del cuerpo de globos del ejército francés consiguieron un logro aeronáutico al llevar contra el viento su globo impulsado por motor eléctrico hasta el punto del que había partido. El vuelo, de 23 minutos, se vio limitado por la corta vida de las baterías de 225 kilos del motor. El peso del motor obsesionaba a los pioneros de los dirigibles. El desafío ahora era crear un globo que, además de dirigible, fuera aerodinámico y lo bastante resistente como para llevar hombres y maquinaria. En 1897, Santos Dumont comenzó a trabajar en su primer dirigible. Santos dio un gran paso en la tecnología de los motores usando uno de estilo motocicleta en su dirigible. También realizó un trabajo innovador en la hélice que mejoraba mucho el rendimiento. Era un motor más pequeño y de mayor duración. Podía usarse para transportar carga o pasajeros. Para mantener la presión interna de los globos con forma de huevo, los pioneros del aire añadieron bolsas de aire que se expandían o contraían para compensar los cambios de presión en el gas de elevación. Este sistema básico se sigue usando todavía en los dirigibles. Los franceses no tardaron en añadir una quilla rígida de carga al globo alargado para ayudar a distribuir el peso enorme de los primeros motores eléctricos y de vapor. Estos dirigibles semirrígidos tuvieron mucho éxito y se utilizaron como puestos de observación militar. Un hombre llamado Conde Zeppelin pensó, ¿qué pasaría si cogiéramos varios globos, los juntáramos y pusiéramos un armazón alrededor de ellos? Así nació el dirigible Zeppelin.
El 2 de julio de 1900, el batallador conde Ferdinand von Zeppelin se jugó fortuna y reputación a una idea loca. 3 años antes del primer vuelo de los hermanos Wright, despegó el primer dirigible rígido del conde. Voló sobre el lago Constanza, en el sur de Alemania. Voló durante 18 minutos y recorrió 5,5 kilómetros. El LZ-1, el Luftschiff Zeppelin 1, tenía 126 metros de longitud, 39 de diámetro y podía elevar más de 1.200 kilos. ¿Cómo lo consiguió? En vez de llenar un globo con hidrógeno, como habían hecho sus predecesores, el conde infló 17 grandes cámaras de gas y las encerró en una estructura aerodinámica rígida de aleación de aluminio o duraluminio. El dirigible era impulsado por 2 motores que daban una potencia conjunta similar a la de un Volkswagen Escarabajo. Con el cambio de siglo, la invención del motor de combustión interna ayudó a hacer realidad el sueño del conde de un dirigible rígido, pero eran caros de fabricar. El ejército alemán dijo que si el conde Zeppelin era capaz de mantener su dirigible en el aire durante 24 horas, estarían dispuestos a comprar su próximo dirigible. Durante un vuelo de resistencia de 24 horas, el conde Zeppelin tuvo problemas con el motor e hizo descender el dirigible cerca de la fábrica de motores Daimler y se fue a comer. Resultó providencial. Mientras comía, el viento de una tormenta se llevó el dirigible. Una suerte enorme para el conde porque no completó las 24 horas requeridas para conseguir el patrocinio del gobierno. Pero el pueblo alemán envió una riada de donaciones para ayudar a pagar el siguiente dirigible. Obtuvo unos 7,5 millones de marcos de oro por la pérdida del globo y las donaciones para fundar la empresa Zeppelin y construir dirigibles. Era una maravilla técnica. El Zeppelin comenzó a funcionar y a usarse de forma más o menos rutinaria. Poco antes de la Primera Guerra Mundial, había en Alemania un servicio comercial con dirigibles llamado Dallang. Los Zeppelines de Dallang hacían lo que llamaríamos viajes de recreo. Debemos recordar que la aviación era algo completamente nuevo y la gente pagaba para ver a vista de pájaro la ciudad en que vivía. Es importante destacar que un buen número de pasajeros no eran alemanes. El entusiasmo por volar en un dirigible había llegado prácticamente a todos los rincones del mundo. En 1914, los dirigibles Dallang habían transportado más de 3.400 pasajeros y recorrido más de 160.000 kilómetros sin un solo accidente. Era un éxito económico. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial terminó el servicio comercial de Dallang y los Zeppelines se utilizaron con fines militares. Se promocionó al Zeppelin como la gran arma secreta que iba a revolucionar las técnicas de guerra. Los dirigibles rígidos alemanes eran los reyes absolutos. Capaces de volar a más de 3.000 metros de altura, estaban lejos del alcance de las defensas antiaéreas situadas en tierra y no se perdió ni un solo dirigible a causa del fuego enemigo. El ejército alemán encargó 26 dirigibles durante el primer año de guerra y la empresa Zeppelin funcionaba a todo ritmo. Fabricaban un dirigible rígido cada 2 semanas en una de las fábricas de algún lugar de Alemania. Hacen falta 1 millón de remaches para fabricar un dirigible. Se necesitan también 700.000 tripas de intestino de vaca para hacer todas las bolsas de gas de un dirigible. Era una industria militar enorme. El ejército alemán usaba los Zeppelines tanto para labores de reconocimiento como para bombardear Gran Bretaña. Con frecuencia volaban por encima de las nubes. Intentaron utilizar la radio como método para orientarse. En muchos ataques, el jefe del Zeppelin informaba que había bombardeado tal o cual lugar y ni siquiera se había acercado. No tenían precisión alguna. Los dirigibles realizaron una gran labor de reconocimiento, sobre todo volando sobre el mar, buscando navíos británicos. A medida que la guerra avanzaba, los alemanes fueron construyendo dirigibles cada vez más ligeros, capaces de trabajar a 6.000 metros de altura. Frustrados por su falta de tecnología en el campo de los dirigibles, los británicos se centraron en construir aviones de combate capaces de llevar hasta 6.700 metros de altura la munición capaz de derribar a los Zeppelines.
Lo que hizo realmente daño a los dirigibles durante la Primera Guerra Mundial fue el desarrollo por parte de los británicos de las llamadas balas incendiarias. Si una bala de esas lanzaba a un dirigible lleno de hidrógeno, con una era suficiente para que el dirigible se incendiara. Lo que revolucionó las tácticas militares durante la Primera Guerra Mundial no fueron los grandes dirigibles de Zeppelin, sino una pequeña bala incendiaria. En marzo de 1917, con 77 años de edad, murió el conde Zeppelin. 2 zeppelines arrojaron flores mientras se colocaba su ataúd bajo tierra. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles prohibió a la empresa Zeppelin construir más dirigibles. Los dirigibles Zeppelin que quedaban debían repartirse entre los aliados. Pero las tripulaciones de los dirigibles alemanes destruyeron la mayoría de los dirigibles en los hangares antes de que entrara en efecto el Tratado de Versalles. Aunque los alemanes entregaron dirigibles, por ejemplo, a los franceses, no les traspasaron la tecnología para su utilización y mantenimiento. Se reservaron ese conocimiento. En 1921 los Estados Unidos estaban interesados en tener sus propios dirigibles. Encargaron una versión del dirigible alemán de gran altitud construido en Inglaterra. Durante la última prueba de resistencia sobre el mar, el R-38 se partió en 2, matando a 44 tripulantes. El armazón ligero del dirigible se combó bajo la presión de los giros rápidos. Pese al considerable temor de los aliados, los Estados Unidos encargaron un dirigible a la casi arruinada compañía Zeppelin, como parte de las compensaciones de guerra. Debía ser entregado en 1922. Mientras, los norteamericanos decidieron construir su propio dirigible. Lo llamaron Shenandoah. Durante la guerra cayó un Zeppelin alemán en Francia y los aliados tuvieron oportunidad de examinarlo. Fue el L-49. A partir de él hicieron algunos dibujos. La Marina norteamericana adquirió los dibujos y construyó su propio Zeppelin en Filadelfia. La tecnología usada en el Shenandoah era prácticamente la de la Primera Guerra Mundial. Tenía algunos retoques y mejoras norteamericanos. Y, por supuesto, volaba con helio, no con nitrógeno. El helio es un gas inerte. Se descubrió por primera vez en unos pocos pozos de Texas. En 1922 escaseaba el suministro de este gas y resultaba muy caro. Y aunque el helio proporcionaba menos poder de elevación que el hidrógeno, su ventaja principal era el no ser inflamable. El primer vuelo del Shenandoah desde Lakehurst a Nueva Jersey marcó el inicio de la era de los dirigibles rígidos norteamericanos. Los norteamericanos estaban encantados con los vuelos de los dirigibles a lo largo del país. Fueron alabados como los precursores de la aviación comercial de pasajeros. Sin embargo, su servicio quedó interrumpido. En 1925 el Shenandoah se vio atrapado en mitad de una fuerte tormenta en el medio oeste y se partió por la mitad. La sección delantera de 64 metros de longitud con 7 tripulantes en ella salió disparada a 3.000 metros. El teniente al mando, Charles Rosendahl, pensó que podría hacer volar lo que quedaba del dirigible usando la técnica de los globos. Arrojando gasolina e inyectando helio, pudo hacerlo volar durante casi 2 horas antes de que la parte frontal del Shenandoah se estrellara. Aunque malherido, Rosendahl y sus 6 hombres sobrevivieron. Los otros 14 perecieron. En octubre de 1924, los norteamericanos pudieron ver por primera vez su segundo dirigible, el LZ-126, de construcción alemana. Era la obra maestra del diseño de dirigibles de los años 20. Los alemanes pensaban que era el último Zeppelin que iban a construir, así que pusieron un cuidado especial en su construcción. El LZ-126 era obra del doctor Hugo Echner, un laborioso, hábil y precavido piloto de dirigibles que se hizo cargo de la empresa a la muerte del conde von Zeppelin. Su labor favorita era usar el Zeppelin como medio para aumentar la amistad entre los países. Según él, el Zeppelin proporcionaba los medios para el comercio internacional. Echner fue un empresario único. Quedó muy claro con el LZ-126, porque cuando el dirigible estuvo terminado y listo para hacer su viaje a los Estados Unidos, ninguna empresa de seguros estaba dispuesta a correr el riesgo. Pero estaba tan seguro de la tecnología del Zeppelin y de que el vuelo sería un éxito que dijo: está bien, nosotros aseguraremos el vuelo. Sabía que estaba en juego el futuro del Zeppelin. Tenía que entregar el dirigible. El riesgo valió la pena.
euros. Aterrizó con muy pocos litros de combustible en el depósito. A su llegada a los Estados Unidos, Eckner realizó un vuelo de placer sobre Manhattan antes de entregar el dirigible en la base de la Marina en Lake Forest, Nueva Jersey. La Marina reemplazó de inmediato por helio no inflamable el hidrógeno del dirigible y lo renombró como Los Ángeles. Cuando vi aquella cosa salir del hangar, no sabía qué demonios era. Era enorme, parecía una montaña flotando en el aire. Lo entregaron a la Armada con fines experimentales y de entrenamiento. No estaba destinado a ser usado en acciones de guerra o cosas así. El Los Ángeles tuvo una larga y destacada carrera como nave de entrenamiento de la Armada. Voló más de 4.000 horas, más que ningún otro dirigible norteamericano. Mientras los alemanes intentaban recuperar la tradición de construir dirigibles, los británicos tenían problemas con sus diseños. Usaban como modelo cepelines derribados durante la Primera Guerra Mundial y su tecnología estaba anticuada. Sin embargo, en 1930, los británicos presentaron uno de los dirigibles más importantes de todos los tiempos. El R-101 ofrecía paseos y vistas panorámicas. En el último minuto se necesitó un globo adicional para elevar el magnífico dirigible. Los británicos parecían tener predisposición a poner muchas cosas que no eran necesarias. Una campana de barco, por ejemplo, que pesaba 10 o 20 kilos. Esas cosas añaden peso muy deprisa. 44 pasajeros subieron a bordo del R-101 para su viaje inaugural a la India. A 240 kilómetros de Inglaterra, el Zeppelin se estrelló en territorio francés, acabando con la vida de 48 personas y con el proyecto británico de dirigibles. En otro orden de cosas, el programa norteamericano estaba a punto de cambiar. Ricos en helio pero carentes de tecnología, los norteamericanos se asociaron con los alemanes, expertos en dirigibles, formando la Goodyear Zeppelin Company. Había un empresario norteamericano que creía en la construcción de cepelines. W. Litchfield, presidente de Goodyear. Era un defensor de los dirigibles y negoció la compra de las patentes de Zeppelin. Además de adquirir las patentes, contrataron a 13 de los técnicos más destacados de la empresa Zeppelin, incluyendo al Dr. Carl Arnstein, que había sido uno de los ingenieros jefe de Zeppelin. Se trajo a los otros 12 técnicos con él. Se les llamaba, por cierto, los 12 discípulos. Comenzaron a trabajar de inmediato en el USS Akron, el dirigible más innovador de su época. La construcción comenzó en otoño de 1929 y terminó en el verano de 1931. El USS Akron fue la primera nave. Su diferencia estaba en que fue pensado desde el principio para ser usado como vehículo aéreo de carga. Dentro de la panza del dirigible había una bodega que podía transportar 5 biplanos. Tenía varios aviones, pero el más famoso era el Sparrowhawk. Era un caza de 6 metros de envergadura de ala. Tenía un gancho en la parte superior que se enganchaba en una barra de trapecio que hacían descender desde la nave. Se enganchaba en la barra y lo alzaban al dirigible para guardarlo en la bodega. De este modo, los aviones podían volar y explorar mucha más distancia que el dirigible por sí solo. El Akron tenía 3 quillas reforzadas y 8 motores capaces de impulsarlo a casi 112 kilómetros por hora. Los motores estaban dentro de la nave. Un eje muy largo movía las hélices. Había una puerta para entrar en la sala de máquinas. En 1933, después de completar más de 1.700 horas de vuelo, el dirigible de 2 toneladas se vio atrapado en una tormenta en la costa de Nueva Jersey. Chocó contra el agua a toda velocidad. Perecieron 73 de los 76 tripulantes. No había chalecos salvavidas a bordo. Pocas semanas después de estrellarse el Akron, se terminaba de construir su nave hermana. El USS Macon era idéntico, solo que 3.500 kilos más ligero y más veloz, un hecho que el nuevo oficial al mando encontraba difícil de controlar. Según me comentó un oficial del dirigible, era tan cuidadoso que resultaba molesto. Y no se le puede criticar. El predecesor del dirigible del que acababa de hacerse cargo se había estrellado 2 semanas antes. Usando como exploradores a los aviones de combate, el Macon podía patrullar casi 296.000 kilómetros cuadrados de océano al día.
En febrero de 1935 cayó al mar a causa del mal tiempo frente a la costa de California, cerca de Punto Sur. Esta vez había chalecos salvavidas a bordo y de los 83 tripulantes, todos menos 2 se salvaron. Cuando el Macon se hundió, la Armada no mostró interés en reflotarlo ni en recuperar algo de él. Supusieron que iba a ser tirar el dinero para conseguir solo chatarra. El 8 de julio de 1928, la hija del conde Zeppelin bautizó el LZ-127, un Zeppelin Graf. Con una altura de casi 10 pisos, la nave libró la puerta del hangar por tan solo 60 centímetros. Al suavizarse las sanciones impuestas por el Tratado de Versalles, los alemanes volvieron a la fabricación propia de dirigibles. Al mando estaba el doctor Hugo Echner, el gran héroe de los zeppelines. Era la época de construcción del imperio. La ilusión del doctor Echner era realizar con dirigibles un servicio intercontinental de pasajeros. Con 235 metros, el Zeppelin Graf era tan largo como 2 campos de fútbol. A comienzos de octubre partió en el primer viaje transoceánico de un dirigible con pasajeros. Estaba diseñado para demostrar el valor comercial de los dirigibles rígidos. Esa era la preocupación principal del doctor Echner, porque no olvidemos que en aquella época las aerolíneas estaban intentando abrirse camino, y los dirigibles, debido a la peligrosidad del hidrógeno y a su tamaño descomunal, se les consideraban medios de transporte poco adecuados. Así que el 127 era un dirigible experimental. Equipado con 2 depósitos, uno para el combustible del motor y otro para el gas de elevación, el Zeppelin Graf llegó sano y salvo a los Estados Unidos. El dirigible fue recibido con gran alboroto y miles de personas se reunieron para verlo. En una audaz persecución de su sueño de un servicio regular de dirigibles transcontinentales, Hugo Echner prometió que el Zeppelin Graf daría la vuelta al mundo, no en los 80 días de la novela, sino en 2 semanas. El coste del viaje se calculó en más de $250.000, un dinero que la Zeppelin Company no tenía. Como un amigo me indicó una vez, es de admirar que mantuviera la empresa a flote durante lo peor de la depresión, sobre todo en Alemania. Sabía cómo conseguir dinero y cómo producirlo. También lo sabía el magnate de la prensa William Randolph Hearst, quien ofreció de inmediato $150.000 a Ecker por la exclusiva del viaje. Increíblemente, el resto del dinero llegó de coleccionistas de sellos. Apareció en el New York Times, en los periódicos del país y en todas partes, que el dirigible iba a realizar un vuelo récord y era la oportunidad para quien quisiera tener una carta con el matasellos especial de transportado en el Zeppelin Graf. El viaje del Zeppelin Graf proporcionó imágenes que fueron vistas en todo el mundo. The magic of motion pictures, you will share with us the thrills and enjoyment of perhaps the greatest aerial venture in all history. We are now well out over the Atlantic. We are making 80 miles per hour. Inspecting the outer covering of the Zeppelin, this chap makes certain to hold on to that rope. A bordo había varios corresponsales, muy ocupados en escribir las crónicas para los periódicos de Hearst. This is the dining room. Comfortable, even luxurious. Worthy of any first-class hotel on land. And now, as we sail, let's listen a while. Por fin, Inglaterra. El Graf había cruzado el Atlántico en un tiempo récord de 42 horas y seguía su viaje hacia Alemania. Berlin, where thousands in the streets below rejoice over the Zeppelin's triumph. The land of the rising sun in sight.
the first non-stop flight ever made. Most of the time we fly in a strange, uncanny universe with limitless seas of close-packed clouds. Below a world in which time means little, and the ordinary perceptions of distance even less. Our first glimpse of American territory. Volando sobre el Golden Gate, el pulcro y plateado dirigible se acerca a San Francisco. Vuela muy despacio sobre el corazón de la ciudad. Occasionally we are shaken up a bit, but we float safely over the mountains of the great Southwest. What an inspiring view of the grandeur that is America we are getting. A voyage such as we have made is truly not only an education in geography, but a lesson in patriotism. Chicago is giving us as great a thrill as the Zeppelin is giving Chicago. In 12 flying days, we have traveled some 20,000 miles, spanned 2 continents, looked down upon 10 nations, conquered mountains and sea, and here we are, journey's end in sight. Tras completar con éxito el viaje alrededor del mundo, el Dr. Eckner fue aclamado como un héroe en Nueva York y considerado uno de los hombres más famosos del mundo. These flights have convinced me that the airship has passed the experimental stage. Sin duda lo había hecho. El vuelo sin escalas de 11.000 kilómetros desde Alemania hasta Japón convenció a muchos escépticos de los dirigibles. Le quedaba combustible suficiente para mantenerse 2 días más en el aire, lo que significaba que el dirigible podía haber estado en el aire y con pasajeros durante casi una semana con total seguridad. Eckner no tardó en establecer un servicio pionero de pasajeros a América del Sur. Solo los ricos podían permitirse un viaje en dirigible. Estos primeros viajes a Norteamérica y Sudamérica costaban aproximadamente 1000 marcos Reich, que era el equivalente al sueldo de varios años de un obrero alemán corriente de la época. Se tardaba solo 2 días en llegar a Norteamérica y 3 días y medio a Sudamérica sin escalas. Ni siquiera los aviones de Pan Am eran capaces de hacer ese tipo de viajes. Era la forma más rápida de llegar. Con más cielos por recorrer, Eckner organizó una expedición científica al Polo Norte en julio de 1931. Además de traer información sobre la atmósfera del Ártico, el Zeppelin Graf demostró que podía volar en condiciones extremas. El frío no afectó al funcionamiento del Zeppelin. Fue un gran éxito y una gran baza a favor del 127. Después de aquello, Eckner podía decir con seguridad: podemos iniciar un servicio intercontinental de dirigibles de pasajeros y hacer que funcione. Mientras el Zeppelin Graf dominaba el cielo, Hitler y el partido nazi buscaban el camino para dominar Alemania. Si Eckner quería seguir construyendo su sueño, pronto tendría que hacer un pacto con el diablo. En 1933, Hitler y el partido nazi controlaban Alemania. También controlaban el destino del Dr. Eckner y su sueño de un servicio intercontinental de dirigibles. I hope I will be able in about 6 or 7 weeks to take over the new airship to the United States of America. Una vez le pidieron que permitiera que Hitler hablara en una reunión política en los hangares de Zeppelin Company en Friedrichshofen, y él se negó. No se podía hacer eso y seguir en buena relación con los nazis. Eckner criticaba abiertamente al partido nazi, y lo único que le salvaba de los campos de concentración era la popularidad de que gozaba en todo el mundo.
le salvaba la fama que había adquirido en sus viajes por el mundo y que los nazis querían utilizar a Eckner como elemento de propaganda. Al doctor Eckner no le gustaban los nazis, eso era evidente. Pero por otro lado veía la necesidad de jugar con el diablo, por así decirlo, para conseguir los fondos que necesitaba para comenzar con el servicio intercontinental de dirigibles. El trato fue el siguiente. Eckner necesitaba dinero para construir hangares más grandes que pudieran alojar una flota de dirigibles lo bastante numerosa como para dar servicio a las principales ciudades del mundo. Hitler accedió a financiar los planes de Eckner y creó una compañía de operaciones destinada a controlar los dirigibles desde Frankfurt. A comienzos de 1936, uno de los sueños de Eckner sobre dirigibles se hizo realidad con la presentación del Hindenburg, el arquetipo de todo lo que los alemanes habían aprendido sobre dirigibles. Era el mayor dirigible que había visto el mundo. Vi el Hindenburg y jamás lo olvidaré. No creo que alguien que lo haya visto pueda olvidarlo. Con sus 244 metros de largo, era 173 metros más largo que un Jumbo 747 y solo 24 metros más corto que el Titanic. Pesaba 130 toneladas y era tan alto como un edificio de 13 pisos. La capacidad de gas del Hindenburg era de más de 198.000 millones de litros, el volumen de 300 hogares norteamericanos de tamaño medio. Estaba impulsado por 4 motores Daimler-Benz de gasóleo con una potencia de 1.320 caballos cada uno. Sus vigas de acero, colocadas una tras otra, alcanzarían una longitud de 21 kilómetros. Sin embargo, para consternación de Eckner, esvásticas enormes adornaban los alerones de cola de 32 metros y no pasó mucho tiempo antes de que el Hindenburg y el querido dirigible Graf pasaran a trabajar para el partido nazi. Por motivos de propaganda, los nazis necesitaban el dirigible con esvásticas enormes en la cola, y a Eckner le dio un síncope. Poco después de estar terminado, el dirigible Hindenburg voló sobre las ciudades de 100.000 o más habitantes, arrojando folletos de apoyo a Hitler y al partido nazi. El enorme dirigible se siguió utilizando con fines políticos en actos como el Congreso del Partido Nazi en Nuremberg y las Olimpiadas de Berlín de 1936. Los nazis reemplazaron como capitán del dirigible al cuidadoso y prudente Eckner por un piloto políticamente aceptable, algo que no sentó muy bien a Eckner cuando el nuevo piloto dañó la cola del dirigible. Eckner echó una bronca a Lehmann, que era el capitán al mando en aquel momento, y dijo en voz alta: ¿cómo puede hacer eso con un dirigible recién fabricado solo para complacer a su amo y señor Adolf Hitler? La prensa tuvo conocimientos de aquello y, como consecuencia, el nombre y la foto de Eckner no volvieron a aparecer en la prensa nazi. Era una persona valiente, sí. Cuando el Hindenburg hizo su primer viaje a los Estados Unidos en 1936, Eckner estaba a bordo, pero tenía poca o ninguna autoridad. Le hicieron el vacío. El Hindenburg se había construido fundamentalmente para vuelos intercontinentales y al final fue lo que hizo. En 1936 el dirigible hizo 7 viajes programados de ida y vuelta a Sudamérica y 10 a Norteamérica. El Hindenburg era el objeto volador más grande creado por el hombre. Normalmente volaba por debajo de los 300 metros de altitud. Cuando ves algo de 3 manzanas de largo volando sobre tu cabeza y haciendo muy poco ruido, la impresión es enorme. Como Eckner había imaginado, los alojamientos de los pasajeros del Hindenburg marcaron un nuevo nivel de calidad en el lujo de la aviación. Tenían a bordo todas las comodidades que se puedan soñar. Se preparaban comidas exquisitas en cocinas eléctricas. Los pasajeros tenían 2 literas o 2 camas en la habitación. Todas las habitaciones disponían de agua corriente fría y caliente. También tenían ducha. También había a bordo una sala de escritura y un piano. Por supuesto, el piano era de aluminio y no pesaba más de 18 kilos. El Hindenburg tenía también una sala especial de fumadores que estaba presurizada para evitar que entrara hidrógeno en ella. En la sala de fumadores había un encendedor que era compartido por todos los fumadores. Solo se podía fumar dentro de esa sala, lo que le convertía en un dirigible muy especial.
Los pasajeros pagaban $400 por un viaje de ida a Norteamérica y $700 por el de ida y vuelta. Al estar repleto de gas altamente inflamable, la tripulación llevaba botas de felpa para evitar que saltara la menor chispa debido a la fricción. Pero ni el prestar atención hasta a los mínimos detalles fue suficiente para evitar que el sueño de Hugo Echner se deshiciera en humo. En 1937, cuando el Hindenburg realizaba su aproximación a la base de la Marina en Lakehurst, había solo un puñado de periodistas presentes. Después de todo, la nave soñada por Echner había hecho 17 viajes intercontinentales el año anterior. John Ionacom trabajaba aquel día con el equipo de tierra de la Marina. Era uno de los 198 marineros del destacamento y el único militar vivo que vio lo ocurrido. Tenían que llegar a las 6 de la mañana, pero se retrasaron 12 horas. Había estado lloviendo y granizando, con truenos y rayos, y había muchas nubes que ocultaban la base. Estuvieron dando vueltas y hacia las 6 les dijeron que volvieran porque empezaba a clarear. Mientras tanto, la nave se mojó mucho. Cuando se acercaron para aterrizar, no podíamos ver la nave completa todo el tiempo. Dejaron caer las maromas y el equipo de tierra sujetó los dos cabos del morro. Era un aterrizaje de rutina. De pronto vi un resplandor junto a la cola, dentro de la nave. Se rompió la estructura y ardió. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and it's falling on the mooring mast and all the folks between us. This is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's the place 20, 400 or 500 feet into the sky, and it's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the frame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. All the humanity and all the... Vi a un hombre saltar del morro cuando estaba a unos 120 metros. Se mató. Vimos a un hombre salir con quemaduras de los pies a la cabeza. No llevaba puesto más que los zapatos. Cuando entramos en el compartimento de pasajeros, todavía había gente en él. Les dijimos que salieran y comenzamos a buscar más gente. No tenían ni un arañazo. El Hindenburg, que había tardado 4 años en construirse, quedó destruido en aproximadamente 37 segundos. What was but a moment ago the queen of the air is now a shell of consuming flame. A tragic memory. La tarde del 6 de mayo de 1937, el mayor dirigible de la historia quedó convertido en un amasijo de hierros. Estuve vigilando toda la noche intentando mantener alejados a los saqueadores, pero fue imposible. Vino mucha gente y todos querían un trozo de aquella. Milagrosamente sobrevivieron 62 personas. Los norteamericanos y los alemanes hicieron reuniones para investigar las causas del accidente que había costado 35 vidas. La mayoría de los alemanes dijeron que había sido un sabotaje, porque no podían admitir que el dirigible tuviera algún defecto. Echner no era de la misma opinión. Hablé con él sobre qué opinaba acerca de la destrucción de su dirigible, el hombre más importante de la historia de los dirigibles. Estaba convencido de que había hecho un giro brusco cuando se aproximaba al mástil. Cree que un cable golpeó una célula de gas abierta. El hidrógeno se escapó, se almacenó en el interior del dirigible y comenzó a filtrarse al exterior. Luego, la electricidad estática del aire fue suficiente para provocar el desastre. El accidente del Hindenburg marcó el final del uso del dirigible como vehículo de pasajeros eficaz para viajes intercontinentales. Hay que recordar que los aviones habían alcanzado un punto de tecnología que les permitía conseguir lo mismo que los dirigibles y además en menos tiempo. Así que los dirigibles tenían los días contados. The Hindenburg is no more. But this catastrophe will not dim the vision nor stop the work of the undaunted pioneers.
Los alemanes construyeron otro dirigible, prácticamente el gemelo de Hindenburg. Realizó unos 40 vuelos entre 1938 y 1939, pero no pudo dedicarse al servicio comercial, porque los Estados Unidos no vendían helio. Y nadie quería volver a montar en un dirigible de pasajeros lleno de hidrógeno. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes desinflaron y desmantelaron los dirigibles que quedaban. Los en su día pacíficos gigantes del espacio fueron convertidos en chatarra y fundidos para fabricar aviones de combate. La Marina de Guerra de los Estados Unidos seguía interesada en los dirigibles, pero sabían que políticamente era imposible volver a construir uno grande. Se dedicaron a hacer dirigibles más pequeños. Una fracción del tamaño de los grandes dirigibles. Su función era vigilar a los submarinos. Sus bases se extendían desde Canadá por toda la costa este hasta el Caribe y Brasil. Los llevaban a África y al Mediterráneo. Escoltaron unos 70.000 barcos, perdiendo solo 2 por ataque de submarinos enemigos. Después de la guerra, Hugo Echner trabajó como asesor en Goodyear Company. Antes de morir en 1954 dijo: "El Zeppelin ha cedido el puesto al aeroplano. Es bueno ser reemplazado por algo mejor". En la actualidad, los dirigibles se usan principalmente con fines publicitarios y siguen atrayendo la atención de aquel que los ve. Aunque sus complejos mecanismos hacen que resulten mucho más fáciles de controlar, no se acercan ni de lejos al tamaño de los dirigibles gigantes. Un dirigible medio contiene unos 2.800 metros cúbicos de gas helio en la actualidad. El Hindenburg contenía 212.000 metros cúbicos. Un dirigible actual tiene más o menos la longitud de la cola del Hindenburg. Se usan también una amplia variedad de dirigibles y globos cautivos para plataformas de observación, comunicación, radar, control de tráfico de drogas y vigilancia de fronteras. Todos utilizan gas no inflamable, helio, y parecen carecer del romanticismo y el espíritu aventurero de los grandes dirigibles rígidos. Más de 60 años después del accidente del Hindenburg, la Zeppelin Company ha construido un dirigible nuevo y revolucionario. Se llama NTO-7. Está diseñado como un dirigible rígido, pero tiene muy poca estructura interior. El nuevo Zeppelin tendrá capacidad para 12 personas y una velocidad de 145 km por hora. Debido a la agilidad mecánica de los dirigibles, su uso principal serán las vistas panorámicas. La ventaja que incorpora el nuevo Zeppelin es un sistema de propulsión trasero que permite al piloto hacer girar el dirigible hacia la derecha, la izquierda, arriba o abajo, con velocidad de aire cero. Esta capacidad reduce el número de personal de tierra necesario para el aterrizaje y el despegue. El director técnico del proyecto es un pariente lejano del conde von Zeppelin. Se han vendido ya 5 Zeppelines a un precio de $6.800.000 cada uno. Los alemanes utilizarán el NTO-7 para turismo, publicidad e investigaciones científicas. Los suizos piensan usar el nuevo dirigible para realizar visitas panorámicas. Otra compañía alemana planea construir un dirigible enorme para transportar cargas pesadas a lugares lejanos. Por lo que sé, si siguen adelante con sus planes, el dirigible será mucho mayor que el Hindenburg. De hecho, el transporte de carga en proyecto es 3 veces más largo que un 747 y tendrá una capacidad de carga 4 veces superior a la del Jumbo, 175 toneladas. Su coste estimado es de $70 millones. El trabajo ha comenzado en una antigua base militar soviética en un hangar que alojará 2 transportes de carga. Los enormes dirigibles utilizarán energía solar y consumirán la 10ª parte de combustible que un 747 tradicional. Parece que en un futuro inmediato podremos acudir al renacimiento de los dirigibles rígidos. Y parece que ocurrirá lo mismo que con los Zeppelines originales. Quien tenga la suerte de ver uno, jamás lo olvidará.